5 FM y Canal 71 de WIS. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Radar Green, a crear conciencia del peligro que corre nuestro planeta. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43, en esta colaboración especial que además agradezco infinitamente para la doctora bióloga Adriana Luna, obviamente colaboradora de este espacio informativo, para hablar de dos temas que me parecen además importantes, sustanciales. Uno de ellos que tiene que ver con la participación de México en la COP26, de la que, pues como usted sabe, en Glasgow han tenido referencias importantes a nivel internacional, incluso acuerdos entre grandes potencias sobre lo que tiene que ver con la atención urgente al cambio climático. Y la otra es hablar o pensar en el tema de la agricultura sostenible. ¿Es posible, no es posible? A 20 años de distancia de lo que ha sido justamente esta reunión que cambió la historia, por lo menos en el mundo y en América Latina, de esta reunión de Río de Janeiro, de la Cumbre de la Tierra, que sin duda alguna marcó agendas, definió situaciones importantes que de manera urgente hace 20 años se tendrían que haber atendido en el mundo entero y particularmente también en América Latina. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Adriana. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, como siempre, de estar participando en este espacio. Como siempre, gracias también por atender y además estar con nosotros en esta participación especial. ¿Qué balance podemos hacer de lo que han sido estas discusiones obviamente importantes, estas propuestas que se han generado, estos acuerdos que también se han desarrollado a través de la COP26, en la que participó? Y te pregunto también, segunda pregunta, ¿cómo viste, qué puedes decir de la participación que tuvo México en esta COP26 que se lleva a cabo, por cierto, allá en Europa? Claro que sí. La COP, como breve contexto, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y esta es la edición, como su nombre lo indica, la edición número 26, donde muchos países, más de 100 países, se reúnen cada año en diferentes sedes. En esta ocasión fue en Glasgow, Escocia, para discutir sobre los avances, el seguimiento, los acuerdos que se hicieron en los años previos a partir de los tratados de París sobre cambio climático. Entonces, pues desafortunadamente el balance, digamos, hay mucho avance. O sea, hay avances, hay disponibilidad, hay disponibilidad política, ciertamente los países están de acuerdo en invertir en tecnologías, en innovación, tanto tecnológica como social, para transitar hacia allá. Desafortunadamente creo que nos seguimos quedando cortos. Los países que tienen históricamente mayor ingreso, ¿no? El Gran Norte se comprometió a invertir una fuerte cantidad de dinero, no lo han hecho. Y por lo tanto no se han podido alcanzar algunas de las metas que se tenían con ese dinero contemplado. Entonces, bueno, de parte de las negociaciones y de las conversaciones giraron en torno a eso. Y bueno, pues como te comentaba, ¿no? Todavía nos estamos quedando cortos. Hay que recordar que para 2030 tenemos este cálculo de que llegaremos al punto de no retorno, y pues vamos un poco lentos, pero creo que sí se puede. Oye, estamos a 9 años, ¿no? De lo que se llama esa Agenda 2030, y luego yo quería preguntarte en tu experiencia, en tu conocimiento, porque tú eres experta en la materia. Sí, vamos abonando la tierra, vamos en el camino correcto para que al 2030, por ejemplo, podamos hacer mínimamente, quienes puedan hacerlo, un balance positivo de lo que ha sido esta lucha contra el cambio climático, esta urgente necesidad incluso de cuidar el calentamiento global o el no calentamiento global, que la temperatura de la Tierra no se eleve de manera desproporcionada y genere además situaciones adversas. ¿Crees que podamos hacerlo en el 2030, mi querida Adriana Luna? Yo me considero una optimista realista. De que se puede, se puede. Tenemos la tecnología, tenemos, como te decía, hay mucha voluntad política en ciertos puntos específicos, hay inversión de impacto, o sea, las piezas ya están puestas. Yo creo que sí se puede. Se están haciendo esfuerzos importantes a nivel global, pero también a nivel regional, micro, estamos haciendo avances, pero vamos muy lento. Sí, claro. Entonces,
digamos, ya como te comento, las piezas están puestas, lo que tenemos que hacer es articularlos, conversar más entre nosotros. Necesitamos hacer sistemas de colaboración mucho más efectivos entre la academia, entre la iniciativa privada y el gobierno, y como ciudadanos, por supuesto que tenemos también una gran responsabilidad. Nosotros somos quienes tenemos que hacer y pedir cuentas, pedir rendición de cuentas, y también tenemos que transformar nuestra forma de vida para llegar a esta meta, ¿no? Y que por eso nos toca a todos. Claro, y que por eso es importante estas enseñanzas que tú nos haces favor de compartir, mi querida Adriana Luna, experta, doctora, bióloga, porque vamos generando esta conciencia y esta cultura de participación, de compromiso, de convicción, de convencimiento también de que tenemos que cambiar necesariamente y sustancialmente para que no heredemos un mundo pues totalmente echado para atrás y no adelante como tendría que ser, mi querida Adriana. Exactamente, también de estar muy conscientes de que no es que vayamos a heredar un mundo, es que nos va a tocar vivirlo. Ya son nos quedan 9 años y en esta última temporada de lluvias vimos lo que ocurrió, vimos cómo se nos inundaron las ciudades. En las ciudades costeras están viendo cómo van desapareciendo centímetro a centímetro pedazos de tierra, las sequías, el encarecimiento, por ejemplo, de los alimentos. No es una cuestión ya simplemente como de conciencia y sensibilización, son problemas, pero también son oportunidades que nos va a tocar también vivir, ¿no? Si logramos tomar estas oportunidades, podemos vivir bien, con bienestar, con tranquilidad. Te comentaba en las primeras ediciones que la pérdida de suelo es una de las principales causas de migración forzada, es la principal causa de migración forzada en el mundo. Y cuando una tierra pierde su capacidad productiva, aumentan los conflictos armados 5 veces. Eso lo dice la ONU y lo tiene súper estudiado. Entonces, pensemos en nuestro país, pensemos en las altas tasas de migración, pensemos desafortunadamente en la violencia que tenemos. Bueno, ¿qué pasa si nos dedicamos a restaurar la tierra y a vivir sosteniblemente? No solamente es una cuestión ambiental, es una cuestión de poder vivir con tranquilidad en nuestras casas y pensar en una sociedad pacífica. Y que podríamos de manera indirecta disminuir los altos niveles de violencia que todavía padecemos en nuestro país, mi querida Adriana. Así es, porque pues al final la violencia, yo soy una convencida de que la gente no es mala porque quiera, sino porque no tiene oportunidades, porque no conoce otra cosa, porque se ve obligado, porque además también tiene cierto resentimiento por esta falta de oportunidades. Pero si donde vive podemos generar esas oportunidades, y bueno, la agricultura en este sentido, hablando de ella, es una gran herramienta para ello. Nuestro país tiene una profunda tradición agrícola. Tenemos no solamente la tradición, sino también tenemos un montón de tecnología y un montón de experiencia, tanto académica como empírica, que ahorita nos tiene, o sea, somos una potencia agrícola. Sí, claro. Sí, podemos aprovechar eso utilizando precisamente la agricultura generativa para generar las dos, la parte económica y la parte ambiental. Que eso es fundamental con esta misma visión. Ayer platicábamos con el secretario de Planeación y decíamos justamente este tema del cambio climático, este tema también de las nuevas formas o de lo que se refiere justamente a estos sistemas de modernización de la agricultura en Querétaro. También habrá que considerarlos dentro de las expectativas de las políticas públicas. ¿Qué podemos decir de lo que podemos y debemos pensar, imaginar en este Querétaro a propósito del desarrollo de la agricultura y de la acción climática, mi querida Adriana Luna? Pues hay mucho por hacer, como te decía, Querétaro le está apostando fuerte a la agricultura y a la ganadería. Precisamente el día de ayer tuve la fortuna de ser invitada a un evento que se hizo en el TEC de Monterrey Campus Querétaro, en donde se presentó la agenda de innovación de este nuevo gobierno. Una parte muy importante es la parte agro, y también se está considerando sistemas e incentivos para economía circular. La economía circular es básicamente donde el desecho de algo se convierte en el insumo de otra cosa, y entonces en realidad eliminamos los desechos, ¿no? Entonces se están haciendo esfuerzos para articular tanto a la academia como al gobierno como a la iniciativa privada para que hagamos estas cadenas de economía circular, y el agro es un maestro en eso, ¿no? Sí, claro, al final el compostaje
es una de las primeras, de las partes fundamentales de la economía circular. Claro. Entonces, bueno, se está haciendo mucha investigación sobre eso y bueno, creo que lo que falta, como te decía, es que nos hablemos más y que haya más foros donde podamos hacer que las cosas pasen, ¿no? Generar proyectos, pero que se hagan. Claro, que sean realidad. Oye, nos quedan 2 minutos, mi querida Adriana Luna, y te agradezco como siempre la posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News, pero hay otro tema que tiene que ver con la acción climática y equidad de género. ¿Tiene algo que ver la acción climática con la equidad de género y de qué manera, Adriana? Por supuesto, mira, el tema de género tiene de importante que hay muchas cosas que por ser mujer todavía son más difíciles, ¿no? Es un multiplicador. Sí. Entonces, te cuento unos datos estremecedores. En lugares donde hay sequía, por ejemplo, donde no hay acceso a agua potable, sino que hay que ir a buscar agua a otros lugares, históricamente las mujeres son las que van por el agua. Uh-huh. Entonces, si tenemos sequías, entonces hay que ir a buscar el agua todavía más lejos. Eso significa que es tiempo, que es esfuerzo físico, pero también significa que se van a lugares más alejados. Y entonces la tasa de violencia de género y la tasa de violencia sexual contra mujeres en estos contextos se incrementa de manera exponencial. Cuando existe una pérdida de productividad de la tierra, las mujeres generalmente son las que tienen que sacrificar la oportunidad de estudiar por trabajar todavía más horas para poder cubrir las necesidades de la familia. Entonces, como te decía, el cambio climático es un gran multiplicador, no solamente de la parte de género, sino de todas las diferencias e inequidades, de pobreza, de analfabetismo, de hambre. El cambio climático exponencia los efectos. Sí, y en el caso de las mujeres, pues tiene como este componente que bueno, al final tiene una cascada de efectos como embarazos adolescentes, como te decía, ¿no? Que ya no se puede, que dejan la escuela, y eso pues al final marca una generación completa. Sí, claro, obviamente violencia de género, situaciones que obviamente también tenemos que reconocer y que de repente, y por eso me llamó la atención y lo quise tratar contigo, porque cuando veía yo además este punto de acción climática y equidad de género, decía, ¿a poco qué tiene que ver? Y perdóname la ignorancia, ¿no? Pero la equidad de género con el cambio climático, y la explicación que tú haces es contundente para poder entender que realmente sí, la causa de todos estos efectos, de estas situaciones, incluso sociales, culturales, económicas, apuntan necesariamente a lo que tiene que ver con el cambio climático finalmente, mi querida Adriana Luna. Exactamente, y por eso es tan importante que todos tomemos acción y tomemos en nuestras manos qué es lo que nosotros hacemos desde nuestra situación. Tanto si trabajamos en una constructora, por ejemplo, ser conscientes y decirle a las constructoras, oye, el ordenamiento territorial tiene una razón de ser, y es también por nuestra misma nuestro mismo beneficio que lo respetemos. Si trabajamos, o sea, si no sé, desde ser consumidores, ir a estas grandes tiendas donde compramos muchas botellitas de plástico porque nos da flojera rellenar una botella o porque quizás sea lo más sencillo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo pequeño hasta lo grande, claro, y tenemos que hacerlas. Y tenemos que hacerlas ya. Y bien me comentabas y también señalabas que no es para un futuro inmediato, sino es la realidad que nos toca vivir hoy, y que si no lo hacemos nosotros, nos vamos a arrepentir toda la vida, mi querida Adriana Luna, mi querida bióloga. Te mando un abrazo, saludos a la distancia vía Zoom en esta ocasión, que además agradezco y aprecio mucho. Gracias a nuestros amigos, como siempre, de Tierra de Monte, y gracias a ti, mi querida bióloga, mi querida Adriana Luna, por esta conversación, por esta participación con Radar News. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, y al contrario, muy agradecidos, que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias. Son las 7:56 de la mañana. Es la bióloga Adriana Luna, obviamente sobre estos temas que son importantes. Imagínese usted nada más, ¿no? Hablar de cambio climático y también hablar de equidad de género, hablar de lo que significa la acción climática y lo que tiene que ver con la agricultura en el estado de Querétaro, el desarrollo de la ganadería, que obviamente genera una situación de repente difícil de entender. Y me quedo con lo que señalaba también Adriana, ¿no?
esta pérdida de suelo, cuando la gente ya no tiene qué hacer en su propia tierra, pues entonces se multiplica la violencia 5 veces. Esto es una estadística que se maneja por parte de las Naciones Unidas y bueno, la referencia que nos debe servir es para que podamos hacer las cosas de mejor manera todos los días. Las 7:57 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar aquí en cabina con Sergio Olvera. Él es vocero del Observatorio para la Movilidad en Querétaro. Vamos a platicar de cómo ven los diferentes proyectos, las propuestas, además de la realidad que hoy por hoy se vive, sobre todo en la zona metropolitana de Querétaro, en el tema de la movilidad. Son las 7:57. La pausa. Yo regreso enseguida con más. Radar Green te invita a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Radar Green.